Sublime gracia del Señor. La semana pasada concluimos el tema de la doctrina de las Escrituras, ¿sí? Yo revisé los exámenes, ¿no? Hay varios exámenes que están mal calificados, porque el que los calificó tampoco tenía idea de las respuestas, entonces me tomé la libertad de volverlos a calificar. Cuando terminemos la clase les voy a entregar sus evaluaciones, ¿listo? Hoy vamos a hablar de otra doctrina que para nosotros es central y es la grandeza y la soberanía de Dios. Nosotros como iglesia creemos en un Dios grande, pero también en un Dios soberano. Un Dios grande y soberano. El problema con la soberanía de Dios es que es una doctrina rechazada hoy en la iglesia. ¿Por qué la doctrina de la soberanía de Dios es rechazada en la iglesia? Pues porque cuando hacemos énfasis en la soberanía de Dios, el hombre siente que se le está destronando, que se le está haciendo a un lado. El hombre siente que él ya no es el protagonista de su salvación, que él ya no es el protagonista de su vida, que él ya no es el que toma las decisiones, que él ya no es el árbitro y juez de su existencia, y que por encima de él hay un ser divino, grande, a quien nos debemos, a quien tenemos que rendir cuentas y quien gobierna hasta el aspecto más pequeño de la vida humana. Ese ser se llama Dios. Pero nosotros creemos en eso porque la palabra lo enseña. La soberanía y la grandeza de Dios. Si ustedes tienen buena vista, pueden ver aquí que hay una mano con unos anillos y cada anillo tiene un planeta, lo que se supone que es un planeta. El Señor es tan grande que podríamos decirlo en el sentido metafórico, que Él toma nuestro universo en su mano. Él es tan grande que nuestro sistema solar cabría en uno de sus dedos, si se pudiera decir así. Por eso digo metafóricamente, no estoy diciendo que sea una realidad, porque Dios es espíritu, pero Él también lo presenta de esa manera en la Biblia cuando dice que Él toma las aguas de la tierra y las mete en el hueco de su mano. El Señor es un Dios grande, nuestro Dios es un Dios grande. Ahora bien, esa grandeza no quiere decir que nosotros creemos que Dios es un Dios que es grande y que su grandeza se debe a nosotros, o que en función de su grandeza Él tiene que servirnos, porque nos enseñaron eso, de que tenemos un Dios grande, entonces tenemos que esperar que Él nos dé cosas grandes, porque Él todo lo puede, y tiene que respondernos porque es un Dios grande, y si no nos da lo que queremos es porque no tenemos fe. No, de ninguna manera. La grandeza de Dios lo que nos da a entender es que ese Dios es el único Dios verdadero y nosotros somos simples criaturas que le debemos, le debemos a Él adoración y obediencia. Eso no lo enseñan en las iglesias modernas. Lo que se le dice a la gente es, cuando está pasando por un problema, en lugar de enseñarle bíblicamente que ese problema puede ser una prueba de parte de Dios, se le enseña a la gente, no, tú tienes que creer, porque tú tienes un Dios grande que te va a sacar de ese problema. No, es que Dios es grande, Él puede sacarme a mí todos los problemas, pero es un Dios soberano también. Y ese Dios soberano tiene la potestad de decidir y determinar el rumbo de mi vida. Pero a nosotros no nos gusta eso. A nosotros nos gusta saber que somos el capitán del barco, que tenemos el timón del barco en nuestras manos, pero no es así. Dios es soberano y Él determina el día que nacemos hasta el día en que morimos. Y la evidencia empírica lo demuestra. Lo que pasa es que uno rechaza la realidad, ¿no?
La experiencia nos demuestra que no somos dueños de nuestras vidas. O dígame una persona aquí que alce la mano que pueda decir en verdad que siempre ha hecho lo que ha querido, que siempre las cosas le salen como las ha deseado. Y la respuesta es nadie, nadie. Una de las evidencias más visibles, pues es redundante, ¿no? Evidencia visible. Una de las evidencias más reales es la enfermedad. ¿Quién quiere enfermarse? Nadie. Porque la enfermedad nos impide, ¿sí o no? Es una limitación. La enfermedad es una limitación. Yo quiero salir, no puedo porque estoy enfermo. Quiero trabajar, no puedo porque estoy enfermo. Quiero jugar fútbol, no puedo porque estoy enfermo. Pero así no querramos, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Entonces la doctrina de la grandeza y la soberanía de Dios es una bofetada en la cara para el ser humano. Es Dios diciéndole al ser humano, tú no eres yo soy Dios, yo controlo el universo, tu vida me pertenece. Es la doctrina más olvidada y aborrecida de la Escritura. Lamentablemente los mismos creyentes odian que se les hable de la soberanía de Dios. Terrible, ¿cierto? Se le puede enseñar a una persona sobre la Trinidad, se le puede enseñar a una persona sobre la justificación por la fe, se le puede enseñar a una persona sobre los diezmos, ¿cierto? A algunos les molestará, a otros no. Se le puede enseñar a la gente sobre el deber del esposo, el deber de la esposa. Pero cuando los creyentes oyen que Dios está sentado en su trono, rechinan los dientes contra él. No hay doctrina, en palabras de Arthur Pink, que los hombres más desprecien, los creyentes más rechacen que la doctrina de la soberanía de Dios. Vuelvo y repito, no nos gusta. ¿Por qué? Vamos al huerto del Edén. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron Adán y Eva en el paraíso? Rebelarse contra Dios. Rebelarse contra Dios. Eso está ilustrado en el Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amontinan los pueblos y los hombres piensan cosas vanas? Eso fue lo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén. Y ¿saben qué? Noticia de última hora. Ese gen maligno, por decirlo así, está en cada uno de nosotros. Por eso lo más duro para un hombre es someterse. Por eso lo más difícil para una mujer es someterse. Porque si bien hemos sido salvos por la fe, hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, aún hay un remanente de pecado en nosotros, porque la obra de la redención aún no se ha completado. Falta la redención de nuestro cuerpo, que ocurrirá cuando Cristo vuelva por segunda vez. Mientras tanto, debemos luchar contra el pecado remanente. El pecado ya no es nuestro Señor. El pecado ya no es nuestro Rey. Romanos 6, ya no le servimos al pecado. Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libres del pecado y hechos siervos de la justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido hechos libres del pecado. Pero en el mismo capítulo 6, Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado está allí. Por eso esta doctrina es tan despreciable a los ojos de la cristiandad moderna. Porque la cristiandad moderna es antropocéntrica, es decir, el hombre es el centro. Todo tiene que ver con el hombre. Hay que hacer todo para que el hombre se sienta bien. Hay que rascarle el oído al hombre, que se sienta a gusto en la iglesia, que vuelva. Y si trae dinero, mejor todavía.
Todo tiene que ver con el hombre, lo que al hombre le gusta, la música, la comodidad. Si se va la luz empezamos a quejarnos porque pensamos que el culto tiene que ver es conmigo. Yo le decía a una persona hoy, el culto no tiene que ver contigo. No se trata de ti, se trata de Dios. Y yo veo en la Biblia a las personas siguiendo a Jesús a los lugares desiertos, esperando todo un día para que Jesús los sanara, aguantando hambre por escuchar la palabra del Señor. Vemos la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000, y lo que vemos es gente que estuvo ahí horas y horas con Jesús, y Jesús tuvo compasión y no quiso despedirlos porque ya había pasado mucho tiempo, y Él mismo les dio alimento. Vemos a gente yendo al desierto a escuchar a Juan el Bautista. Juan el Bautista vivía en los lugares desérticos. La gente iba a él a escucharlo. Porque se trata de Dios. Se trata de Dios. Y hoy la cristiandad cree que el culto se trata de ellos. Creemos que la reunión, que el culto tiene que ver con nosotros. ¿Qué me va a dar Dios? ¿Qué me va a dar la iglesia? La predicación estuvo muy fuerte, me hicieron sentir mal. Me molesto contra el pastor, me molesto contra la iglesia, me molesto contra Dios. No se trata de ti. La música no me gustó, estaba haciendo mucho calor. No se trata de nosotros, se trata de Dios, porque Él es el que está sentado, ¿dónde? En el trono. Él está en el trono. Y nosotros somos, ¿qué? Súbditos. No perdamos la perspectiva del Sermón del Monte. La perspectiva del Sermón del Monte es que hay un reino donde Cristo es el rey. Ese reino tiene con una constitución, tiene unos mandamientos, y tú y yo somos meros súbditos en ese reino. Que estamos para servir al rey, para adorar al rey, para rendirle culto al rey. Ese es el ser, la razón del hombre. ¿Cuál es la primera pregunta del catecismo? ¿Cuál es el fin o la finalidad principal del hombre? Y no es vivir para él, ni esperar que todos lo apechichen. No. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Quiere decir que Dios debe ser el centro de mi vida gira en torno a Dios, y no solo eso, Él debe ser mi deleite y mi disfrute. Porque puede que haya personas que vivan una vida religiosa que gire en torno, entre comillas, a Dios, pero Él no sea su deleite. Y eso están llenas las iglesias, personas religiosas que van el domingo porque les toca o están muy habituados a hacerlo. No, el domingo es el día del Señor, yo ya me acostumbré a ir al culto. Me acostumbré a esto, me acostumbré a lo otro. Y lo hacen de manera mecánica. Pero lo que la Biblia enseña es que Dios debe ser nuestro deleite. Debemos disfrutar de Dios. La lectura de la palabra, la oración, la comunión, el culto deben ser para el creyente un disfrute, un deleite. Muy triste cuando se convocan a reuniones y la gente no viene, pero para otros asuntos la gente sí está lista. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo, que nosotros digamos, va a haber dentro de 8 días una reunión de caballeros y no vengan. Pero cuando se dice vamos a jugar fútbol, están todos. Entonces quiere decir que hay más deleite en el deporte que en Dios. Y no puede ser así. Porque Dios está sentado en el trono. Y nosotros nos debemos a Él. Y si queremos que nuestra iglesia sea saludable, pues tenemos que reconocer la grandeza de Dios. Porque entonces, ¿a qué Dios estamos adorando? Nuestro Dios es grande, nos hizo el universo y nos salvó. Era el único que podía salvarnos. Tiene que ser un Dios grande. ¿Cuál es el problema?
que nosotros bajamos a Dios del trono y lo sentamos aquí al lado de nosotros. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Saben? Idolatría. Idolatría. Una imagen distorsionada de Dios. Dios es soberano. Yo digo, no, pero Dios es mi pana. Dios me entiende. No, Dios no te entiende. Dios te ordena. Yo no escucho a nadie decir eso. Yo escucho a la gente decir, no, pero es que Dios me entiende. Cristo te comprende. Claro, si bien la Biblia enseña que Jesús nos entiende porque Él fue sometido a las mismas tentaciones a las que nosotros somos sometidos, pero Él nunca pecó. También la Biblia enseña que Él está sentado en el trono y que si le amamos debemos obedecer sus mandamientos. Pero eso no nos gusta, a la gente no le gusta eso. Dios no es un ser humano, hermanos. Dios es el Señor. El Señor. Pero como ese título está rebajado, nosotros le decimos Señor, pues culturalmente le decimos Señor a una persona, ¿sí? Hasta a los niños ahora se les dice Señor. Señor fulano, ¿hizo la tarea? No. Pero en realidad el Señor significa el amo, el dueño, el que manda. Así que, si bien Dios es nuestro Padre, Dios no es, en el sentido soteriológico, es nuestro Padre, Él no es de nuestra familia. O sea, Él no jugó metras con nosotros. Dios no jugó con nosotros canicas, no es nuestro compinche. Él no es igual que nosotros, Él es superior. Es nuestro Padre. Por eso la Biblia dice que Él es nuestro Padre, porque Él está por encima. Él es el Padre, nosotros somos los hijos. Ahora bien, ¿qué es Dios? Surge una pregunta, ¿qué es Dios? ¿Cómo podemos nosotros saber qué es Dios? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Qué es Dios? Bueno, esa es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Cómo que no? A mí ¿no? Hay algo, un atributo de Dios que se llama la incomprensibilidad de Dios. Dios no puede ser comprendido. ¿Yo puedo enseñarle a una hormiguita física cuántica? No. ¿Puedo enseñarle a un perro cálculo diferencial? No. No puedo. Porque no lo va a entender. No tiene la capacidad de comprender esas cosas. Puedo enseñarle a un bebé de 6 meses sobre álgebra. No tiene la capacidad para comprenderlo. El ser humano no tiene la capacidad para comprender quién es Dios. Porque somos criaturas limitadas. Tan limitadas que no hemos podido utilizar más que el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Cómo la ven? Es como tener un carro, un Fórmula 1. El carro en el que Lewis Hamilton ha ganado tantas veces en la Fórmula 1. Un carro que tiene la capacidad de correr a más de 300 kilómetros por hora. Y no utilizarlo. O ir a la tienda de la esquina en él. No estamos utilizando toda la capacidad del carro. Ustedes saben que las motos de alto cilindraje no se deberían utilizar en la ciudad. Motos de cilindraje 1000, 1100 no deberían utilizarse en la ciudad. ¿Por qué? Porque se les funde el motor.
Estas motos tienen tanta potencia que si uno las maneja a bajas revoluciones o a baja velocidad, se les daña el motor. Están hechas para alcanzar velocidades de más de 200 kilómetros por hora, en pista o en carretera, pero no para la ciudad. El ser humano fue hecho por Dios con una capacidad y físicamente solamente hemos podido usar el 10% del cerebro. Y si usamos más, se nos funde. No hemos podido. Y aún así el ser humano pretende comprender quién es Dios. El ser humano pretende saber todo lo que se puede saber acerca de Dios. Imposible. Él es Dios. Infinito. Nosotros somos finitos. Nuestro pensamiento es finito. Él es ilimitado. Nosotros somos limitados. Él es eterno. Nosotros somos temporales. Entonces no podemos conocer a Dios. Por eso Dios tuvo que, y esto tiene que ver con las clases anteriores, Dios tuvo que revelarse al hombre. Por eso Dios tuvo que revelarse al hombre, y no por la caída, porque cuando Dios crea a Adán y a Eva, no vemos a un Adán y Eva que sabían quién era Dios y se acercaron a Dios. No, fue Dios el que se acercó a ellos. Era Dios el que hablaba con Adán. Era Dios el que se le aparecía en el huerto del Edén. O sea que la capacidad limitada del hombre para relacionarse con Dios no tiene que ver con la caída, tiene que ver con su naturaleza. Es hombre, es una criatura. Y cuando el hombre cayó, peor, porque ahora no solamente hay una limitación para acercarse a Dios, sino que hay una barrera infranqueable que se llama pecado. El pecado, ya no solamente hay un impedimento para acercarnos a Dios por causa de la naturaleza, somos criaturas, sino que ahora hay una barrera que nos excluye de la presencia de Dios. Esa barrera se llama pecado. Por eso nosotros no podemos afirmar saber todo de Dios y saber quién es Dios. Él tuvo que revelarse. Es una condescendencia. ¿Cómo podemos conocer a ese ser inaccesible? Ese ser que con solamente un destello de su gloria dejó ciego al apóstol Pablo. Ese ser que le dijo a Moisés: no hay hombre que me vea y viva. Éxodo capítulo 32 en adelante. Déjame ver tu gloria. No hay hombre que me vea y viva. Ese ser que habita, como dice la misma escritura, en luz inaccesible. ¿Cómo puedo yo acceder a ese Dios? A ese Dios tan grande. Bueno, Él se ha revelado. Él se ha revelado. Él dio el primer paso, Él tuvo la iniciativa, Él descendió de su trono y se reveló a nosotros. Alguien puede decir, sí, en la persona de Cristo. No, porque Dios se reveló desde el mismo huerto del Edén. El hecho de que Dios se haya revelado a Adán es una humillación para Dios. Porque Él es Dios. Adán no merecía que Dios tuviera una relación con Él. Por muy santo y perfecto que fuera Adán, era una simple criatura. Era una simple criatura. No merecíamos ni siquiera que Dios nos creara. Porque Dios se basta a sí mismo. Esa es la autosuficiencia de Dios. Dios es autosuficiente. Dios no te necesita a ti, ni necesita tu adoración, ni necesita tu servicio, ni necesita tu dinero. Él no te necesita, ni me necesita a mí. Nos creó, como dice Efesios 1, por el puro afecto de su voluntad. Porque quiso. Punto.
No es como esa predicación de hoy que dice, Dios nos creó porque Él deseaba tener una familia, porque Él estaba muy solito en la eternidad. Él estaba solo en el sentido de que solo era Dios, pero no estaba solito. No porque Dios se basta a sí mismo. Para Dios es suficiente la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No necesitan nada más. Entre ellos tres se bastan a sí mismos. Pero Dios nos creó porque quiso. Porque quiso. Dios no le debe nada al hombre. No nos debe nada. No le debía nada a Adán. No consultó nada con Adán. Ustedes ven en la escritura que Dios le haya preguntado a Adán si le gustaba el jardín del Edén. Adancito, ¿te gusta? ¿Te estás cómodo? Adancito, ¿te parece si le pones nombres a los animalitos? Yo sé que estás ahí relajado. No quisiera interrumpir tu descanso, Adán, pero me gustaría que hicieras esta tarea. ¿Te gusta o quieres hacer algo diferente? No, yo le digo, vas a hacer esto, eso. Adancito, ¿te parece cuál árbol vamos a colocar como prueba? ¿Cuál te gustaría? ¿El de la ciencia del bien y del mal? ¿El de la vida? ¿El de plátano? ¿El de mango? ¿Qué árbol te gustaría, Adancito? No, él dijo, este árbol no me lo tocas. Porque Él es Dios, Él es la autoridad, Él manda. Ahora, ¿cómo se ha revelado Dios al hombre? Dios se ha revelado a sí mismo y lo ha hecho a través de sus atributos. Sus atributos. Como nosotros no podemos ver a Dios porque Él es espíritu, por eso hacerse una imagen de Dios es pecado, sea física o mental. Hay personas que se jactan de no ser idólatras porque nunca tuvieron un muñeco de la Virgen María, de José Gregorio, del Sagrado Corazón de Jesús. Pero son idólatras de sí mismos, se aman a sí mismos, aman a sus hijos y sus hijos son todos. Nadie les puede decir nada de sus niños sagrados porque les están tocando su becerrito de oro. Nadie les puede ni siquiera acariciar con una pluma porque se duelen y se ofenden, porque ellos son su propio Dios. Otros tienen una imagen distorsionada de Dios y enfatizan algunos atributos más que otros. No, para mí Dios es amor. Él es amor. Bueno, pero Dios es ira. No, yo no puedo creer que Dios castiga al pecador. No, Dios es mi amigo. Como dice el vallenato, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. No, pero Dios es soberano. No, Él me dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero no nos lo está diciendo a nosotros, se lo dijo a Jesucristo. No nos lo dijo a nosotros. Cuando nosotros leemos un texto de la Escritura tenemos que saber quién está hablando y a quién le está hablando. No todo lo que la Biblia dice es para nosotros. Sí se extraen principios para nosotros, pero textualmente no es para nosotros. Ahí están esos que dicen que tomarán veneno y no les hará daño, tomarán serpientes en sus manos y no los van a picar. ¿Sí ve? Eso es para nosotros. No, Él está hablando con sus apóstoles, o tú estabas allí. Hagan la prueba. Los reto. Cuando encuentren una culebra en la casa, que no les vaya a cobrar, sino de las otras, agárrenla a ver si no nos muerde. ¿Quién quiere hacer la prueba? ¿Por qué no somos consecuentes entonces? ¿Habrá algún descerebrado como ese supuesto pastor por allá en África que quiso hacer la demostración y se metió en un río infestado de cocodrilos? Adivinen qué sucedió. Lo comieron. ¿Falló Dios en su promesa? No era para nosotros, era para sus apóstoles porque ellos eran investidos por la autoridad de Jesús para continuar con su ministerio hasta que la revelación de Dios fuese completada.
Pero una vez la revelación de Dios se completó, el canon, ya eso se acabó. Entonces hay que entender, leemos la Biblia sin entendimiento, pensamos que todo lo que la Biblia dice es para nosotros. Hay un contexto que hay que respetar a la hora de leer la Escritura. Entonces Dios nos habla a través de sus atributos. Él no nos ha dejado una foto, una imagen, pero sí nos ha dicho cómo es Él. En la Escritura nos lo ha dicho. Es como cuando una muchacha se enamora de un joven y su mejor amiga lo conoce. Entonces el joven se llama Guillermo. Acá no hay ningún Guillermo. Guillermo y Alexandra se enamora de Guillermo. No hay ninguna Alexandra. Alexandra se enamora de Guillermo y su amiga Juanita también conoce a Guillermo. Y Alexandra tiene temor de conversar con Guillermo porque es tímida. Algo le impide acercarse a él. Algo emocional le impide acercarse a él. Pero Juanita sí lo conoce. ¿Qué hace Alexandra? Juanita, cuéntame cómo es Guillermo. Yo lo quiero conocer. Cuéntame cómo es él, qué le gusta, qué lo molesta, cuáles son sus hobbies, sus pasatiempos, qué hace, qué trabaja, qué está estudiando, dónde vive. Y Juanita empieza a contarle a Alexandra quién es Guillermo y cómo es él. Como la canción, ¿y cómo es Él? Lo mismo hace Dios a través de la Escritura. Él nos cuenta lo que Él ha hecho y cómo es Él. Vemos lo que Él ha hecho en las obras de la providencia y en la obra de la redención. Pero también nos dice quién es Él, cómo es Él. A través de los atributos de Dios. Que no se enseñan tampoco hoy. Solamente nos enseñan que con fe podemos torcerle el brazo a Dios. Estás enfermo, ora con fe que Dios te va a sanar. No tienes billete, ora a Dios con fe que las ventanas de los cielos se van a abrir y va a caer bendición. Todo hasta que sobreabunde. Eso sí, tienes que dar el diezmo, ¿no? Un conocimiento correcto de los atributos de Dios nos lleva a entender de una forma más correcta, no perfecta, porque vuelvo y les digo, somos limitados, pero nos lleva a un entendimiento más correcto de quién es Dios. Conocer los atributos de Dios nos lleva a comprender de una manera más correcta quién es Dios. ¿Tú quieres conocer al Dios de la Biblia? No al Dios que te han predicado. Tienes que venir a la Biblia y estudiar a la persona de Dios a través de los atributos que Él ha revelado en su palabra. Solo así podremos conocer y entender a Dios. ¿Qué es un atributo de Dios? Pregunta. Es la revelación que Dios hace de sí mismo de forma verdadera. Es la revelación que Dios hace de sí mismo. No son los atributos que tú le quieres poner a Dios. Como esas personas, esas mujeres que tienen un marido que es un cascarrabia, dicen, no, pero mi marido es bien. Pues te están negando la realidad. Tu marido es un ogro, un toro. Lo mismo, no puedo decir, no, para mí Dios es amor. No, para ti Dios es amor. La Biblia dice otra cosa. Para ti Dios es pura bondad. La Biblia dice que Él es ira, que Él es justo, que Él es santo, que Él es un Dios vengador. Eso no nos gusta escucharlo. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Eso no nos gusta escuchar. Pues nos gusta oírlo cuando es para el otro, ¿no? Cuando es para el otro. No, mire, me puso los cachos mi marido, pero Dios dice, mía es la venganza. Mi socio me robó. La Biblia dice, mía es la venganza. El pastor de la iglesia salió chueco, salió un fraude. Dios dice, mía es la venganza. Pero cuando el que peca soy yo, no decimos mía es la venganza. Cuando yo soy el que ofende a mi hermano, yo no digo, oye, Dios dice, mía es la venganza. Estamos mal. Cuando yo soy el que ofendo a Dios, el que cometo el fraude, yo no digo, uy, Dios dice mí la venganza. Señor, ten misericordia, Señor, no me castigue. No decimos, no, pero es que errar es de humanos.
Dios me comprende. Dios no comprende el pecado. Sería cómplice del pecado. No, tranquilo, hijo. Yo te entiendo. Chévere, no ha pasado nada. Yo te la dejo pasar. No, hermano, viene con el castigo. Viene el castigo. Porque es un Dios santo. Como dice Éxodo capítulo 20, el segundo mandamiento. No tendré por inocente al culpable. Dios es un Dios justo, es misericordioso. Bueno, de pronto me equivoco, el 20 no, el 30 y 34. Dios es un Dios justo, es misericordioso, pero también es justo. Es un Dios bueno, pero también es un Dios severo. Romanos 2, mira la bondad y la severidad de Dios. Es un Dios severo. Entonces tenemos que venir a la Biblia, a los atributos de Dios, para poder conocer quién es ese Dios. El Dios de la Biblia, de una manera más correcta, humanamente precisa, y ahí sí podemos nosotros rendirle adoración a ese Dios. Si yo no conozco a Dios, ¿cómo le voy a adorar? Yo de pronto pienso que adorar a Dios es cantar ese supuesto reggaetón cristiano, reggaetón supuestamente cristiano que cantan hoy, ¿sí? Que solo habla del hombre. ¡Ey, es chévere, es pegajoso, bacano! Pero solo habla del hombre. Tú me salvaste. Y hay otra canción que dice que esto, voy a estar lanzando cada temporada. Yo no sé si es que no piensan para escribir las canciones, ¿no? Lanzando en cada temporada. Adorar a Dios es rendirle exaltación por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en Cristo. Muchas de las canciones de hoy no hablan de Cristo para nada. Hablan de lo que yo siento. Señor, y quiero entrar en tu presencia. ¿Eso cómo se hace? Alguien que me explique cómo entro yo en la presencia de Dios. Que me lo enseñe para hacerlo. Un misticismo que hay hoy en la iglesia, que más que culto a Dios parece un lugar donde la gente se reúne a consumir drogas. Eso es lo que hace la gente, consume drogas y se van a otro plano, se pegan un viaje, ven cosas que en la realidad no se pueden ver, pero no, uy, yo estaba viendo. Y la adoración cristiana hoy se convirtió en eso, o sea, no, yo entro a la presencia de Dios y allá le veo la sonrisa al Señor y yo me siento, y yo siento esto y yo siento lo otro. Y digo, bueno, alguien que me enseñe cómo entrar a la presencia de Dios, porque lo que la Biblia dice es que nadie puede entrar en la presencia de Dios. Cuando venimos delante de Dios, venimos en los méritos de Jesucristo. Y cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos al vecino. Dice en la carta a los Hebreos, nos acercamos al trono de la gracia. ¿Para qué? Para pasarla chévere, bacano, sentirnos que somos los super guau. No, para hallar misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. Es decir, yo soy un súbdito que pasa al trono a humillarse delante del rey, a reconocer que no valgo nada, reconocer mi necesidad de Dios, porque Él es el rey y yo soy nada. Pero se nos ha enseñado hoy, ¿no?, que entrar a la presencia de Dios es como entrar al baño. Cantamos una canción ahí mística y ya, y no entra en la presencia, uy, se sintió bacano, chévere, uy, la gloria de Dios. Alguien que me explique cómo es eso de la gloria de Dios. Uy, no, sentimos la gloria de Dios. Moisés no la pudo ni ver. Pablo quedó ciego. Pero en las iglesias hoy todo el mundo siente la gloria de Dios. No sé nada más bien que se sugestionan y experimentan cosas producto de la euforia y le atribuyen a eso la obra del Espíritu Santo.
¿Acaso eso no encaja más bien en lo que la Biblia habla de blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuirle al Espíritu Santo las obras de la carne? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado, porque por ignorancia decimos cosas que no son. Pecamos contra Dios, porque tenemos una imagen torcida de quién es el Dios de la Biblia. Por eso el deber del creyente es estudiar las Escrituras para conocer a ese Dios. Muchos creyentes ni la leen. Yo soy mal lector, dicen algunos. Yo los he escuchado. Entonces no han nacido de nuevo, hermano, porque si tú eras mal lector antes de Cristo, viniste a Cristo y sigues siendo mal lector, pues no has nacido de nuevo, porque el que era mal lector, Jesús lo hace un buen lector, porque ahora ama la palabra de Dios. No, es que yo casi no veo. Bueno, pero la Biblia se puede escuchar también. La Biblia se puede escuchar. Está la Biblia hablada. Pero las personas no quieren escuchar la Biblia, quieren escuchar reggaetón cristiano. Y pueden soportar 3 horas escuchando reggaetón cristiano, pero no aguantan 20 minutos de una predicación. No lo aguantan. Qué incongruencia en el pueblo cristiano hoy. No conocemos a Dios, como Pablo le escribió a los Corintios. No conocéis a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. La iglesia moderna hoy no conoce a Dios. Y eso no es un pecado. No es pecado, porque todos venimos a Cristo sin conocer a Dios. Y nunca lo vamos a terminar de conocer. Pero ¿cuál es el pecado? No conocer a Dios y no querer conocerlo. No querer ser instruidos, no querer ser enseñados, sino continuar con ese ídolo al que llamamos Dios. Y se repite una y otra vez aquel episodio cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y le dijeron a Aarón: Aarón, este varón que nos sacó de Egipto ya se está demorando mucho, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón le dijo: listo, va para esa. Mire, Aarón había escuchado la voz de Dios, había visto las maravillas de Dios y llevó al pueblo a la idolatría. O sea que no nos podemos confiar. No nos podemos confiar. Y Aarón dijo: listo, traigan las alhajas, así como los predicadores de hoy, no, traigan el oro, las joyas, las alhajas, ¡pum! Y dice la Biblia que fundió todo eso y él mismo formó a un becerro de oro. Y cuando el becerro de oro estaba listo, Aarón le dijo: este es el becerro de oro que te sacó de Egipto, Israel. No, le dijo: este es Jehová. El hombre estaba en un embolate, estaba más perdido que Adán el día de las madres. Este es Jehová, le dijo a Israel. Este becerro que ustedes ven ahí es Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, un becerro de oro que no se mueve, que no oye, que no habla, que no come, que no hace popó. Un ser inanimado, un objeto. Y Aarón le dice: este es Jehová. O sea, para Aarón, Jehová era un becerro, un animal que te sacó de la tierra de Egipto. Le atribuyó a ese animal la obra de redención de Dios. Aarón llevó al pueblo a adorar a Jehová, sí, entre comillas, porque él no les dijo que ese era un Dios ajeno. Les dijo: este es Jehová. El pueblo inició un culto de adoración a Jehová, sí, pero con orgía y todo incluido, con desenfreno sexual y todo incluido, como lo hacía el pueblo de Egipto, porque no conocían más. O sea que le estaban rindiendo culto a un Dios, un supuesto Jehová que no era el de la Biblia, de la manera que Dios no lo había establecido, y pensaban que estaban rindiendo la adoración a Jehová. La iglesia moderna hoy cree que adora a Jehová. No saben quién es Jehová, o Yahvé, como quieran. No saben quién es Yahvé, quién es Dios, porque no leen la escritura, no la estudian, y le rinden culto como Él no lo ha ordenado. Con música estridente, bailes, danzarinas. Mi niña es de las danzarinas. Ah, sí, que le vaya bien. ¿Y a ti quién te dijo que en el culto a Dios hay que bailar? Que
En el culto a Dios hay que danzar. No, pero David danzaba. Pues muéstrame qué parte de la Biblia dice que él entró al templo danzando. Él entró al tabernáculo danzando, brincando. No existe. David también fornicó. Quiere decir que vamos a fornicar. No, David danzó. Antes vamos a imitar todo lo que hizo David. Mandó a matar a un hombre inocente, se acostó con su esposa. Vamos a hacerlo. Hay que leer la Biblia con la cabeza. Hay que leer la Biblia con la cabeza. David era un ejemplo a seguir, sí y no. Hizo muchas cosas dignas de imitar, pero hizo unas cosas terribles. El hecho de que David haya danzado no quiere... Entonces, no, pero él dice, en los salmos dice que con pandero y danza. Claro, claro. Era una oración, la de él era una oración física, porque Dios no moraba en el corazón de los hombres. Era una oración que nunca se llevó a cabo en el templo. En el tabernáculo, perdón, no había templo. El templo lo hizo Salomón. En el tabernáculo de Dios, la oración era solemne. Entonces, necesitamos conocer a Dios. Y cuando entendamos cómo es Dios, humanamente hablando, en lo posible humanamente, nuestra vida cristiana va a mejorar. Nuestra oración a Dios va a ser más bíblica. Pero cuando hay personas que andan chuecas, que lo que se llama vida cristiana da lástima, es porque no conocen a Dios. Vamos a llegar hasta ahí. Vamos a hacer un receso de 15 minutos y dentro de 15 minutos continuamos con el culto. Voy a entregar las evaluaciones de manera rápida, ¿listo? Sublime gracia del Señor.